Bo día, son as 6:12. Hoxe día 4 de agosto de 2025 e imos comezar o camiño de Santiago. Primeiro vámonos duchar porque cualquiera cousa somos menos uns porcos. Fit check e meu irmán aí dormindo. Estamos no concello de Gondomar. Mar, di algo. Estoy muy emocionada por esta maravillosa experiencia. Nos vamos a morir al kilómetro 1. En el kilómetro 3 ya se le quitará, Alejandro, di algo. Quiero hacer esto. Mar, di algo. Dios, hazle más tú. Carmen, primeiro testimonio. Ahora bien, pero dentro de El momento en que todos tengamos que ir al baño. Non se ve carallo. Ruth, estamos saindo de Gondomar. Que opinas? LAX with a dream and a cardigan. Vamos, pois, eu que sei, 1 kilómetro. No. Estamos saindo. Next stop, Santiago de Compostela. Hoxe dormimos en Redondela. Son las 8 da mañán. Alba e eu acabamos de ter unha discusión civilizada sobre o uso da lingua castelá. Eu sigo pensando que o dicionario debería de adaptarse ao uso do castelán. No, Claro. Empezó diciendo que detrás tuyo está bien. Cuando Non dixen que estivese ben, eu dixen que o dicionario debería de recoller... ¡Cálate! Que o dicionario debería de recoller a acepción de detrás tuyo porque a xente utiliza detrás tuyo e o dicionario debería de adaptarse ao uso da lingua, non ao uso da lingua ao dicionario. E Alba dice... no estoy de acuerdo. Porque, a ver, concreta. Acabamos de pasar Vincios. Alba, ¿qué tal? Pues me acabo de enterar que a la mitad del trayecto es llegando a Vigo. Es en Bembrive, tía. Levamos que 4 kilómetros de 28 hoxe. O sea, creo que mi máximo de andar, bueno, y andar porque lo hice en bici, fueron 15 kilómetros. Yo no aguanto, voy a ser la primera en caer. Mentira, vamos hacia adiante e vamos conseguilo. E hoxe é o primeiro día, pero o resto de días son menos kilómetros, penso. Son as 10:21, Alba. Alba, testimonio. Carmen, testimonio. Alejandra, testimonio. Enfoca la cuesta. Mirad que cuesta. No, ¿por qué no estás parando? Mirad que cuesta. Te voy a romper la cabeza a palazos. How does a bastard orphan son of a whore and a Scotsman drop? ¿Qué tal? Alba, repítete. Segunda toma. Yo, bueno, la cuesta fue infernal, ¿vale, chicos? O sea, horrible. Llegamos, Carmen y yo así. Sai desas dúas. Y no podíamos ni hablar. Y ahora vamos genial, como nos veis. Somos gente... Se ha dicho que para ti. Spooky. ¿Qué opinas de este bosque tan spooky, Carmen? Hola, estamos en... ¿Cómo se llama este sitio? El Paraíso se llama. Justo antes de Rebullón. Y estamos aquí pues parados nun sitio con sombra. Levamos 16 kilómetros. Paula. Dominic. 16 Sí. ya. Sí. Paula. 16 de Algo. 28. Light work, no Estoy reaction. viva, me sorprende. O sea, todo bien, esta pedazo mochila. Eu estou facendo ben o camiño, o problema... No. Bueno, vou vos dar o testimonio da xente de aí. Que pensamos? Soy yo. Sí. Aquí ya pone la ampolla. Bueno, pues bastante bien de ritmo.
Eso significa que vamos a llegar bien a Redondela y podemos descansar más Ujú. y, yo qué sé, tumbarnos en una colchoneta. Lara, ¡Ay, tumbarme! Bien de peso, bien de piernas, bien de cabeza, me duele mucho los pies. ¡Qué cabrones, tío! Carlota. Ay, tiene que ser manzanas verdes. Bueno, da igual. Carlota. Ahora mismo no me voy a... Te pones exquisito. No, Y sí, ti, es y lo que ti, iba a decir, Alejandra. ahora no me voy a- Alejandra, ¿qué? Di Eso- algo. Me estoy echando cremita en el pie. Brezo, ¿qué? Nada, hace mucho calor, estamos en el aeropuerto, nos quedan sobre 9 kilómetros de ruta y llevo una coleta, cosa que odio, pero hace mucho calor. Lara, ¿qué te contas? Hola. Ahora estoy bastante bien, estoy sudando muchísimo y se me ha mezclado con la crema y parece que tengo aceite por todo el cuerpo, Ay, pero bueno, aparte de eso, todo bien. Me duelen un poco los pies, pero mejor que no. Carlota. ¿Qué tal estas dos chicas aesthetic? Estoy aquí aumentando la dopamina. Iba a decir que me estaban dando contracciones. Paula y Alba. Veredicto. Le mando una foto a mi madre de mis pies completamente lubricados. Alguén ocorreuselle por as datas do camiño en medio dunha... antes de setembro. Oh, ainda vai ser culpa miña, eu non o decidín. No me eches la culpa a ti. Efectivamente, porque podíamos ter empezado domingo, pero alguén ya quiere o concerto de Jason Derulo. Ok, día 1 do Camiño de Santiago, levamos 21 kilómetros, seguimos aquí no sitio onde estábamos antes, e aquí está Ruth. O respeito, nada, fixemos un descanso de 2 horas ou así. No sé. Y nada, vamos a ir hacia Redondela. Nos enteramos de que hay uns extremeños no noso pabillón. 60, o sea. 60, no son uns. No somos 22, for comparison. Tienes el poder de pillar en plan la paz mundial. Pero estás... Paz mundial. Pero todo el mundo, pero es porque todo el mundo está en estado vegetativo. Donald Trump, estado vegetativo. Elon Musk, estado vegetativo. Me duele la pierna el primer Me día. duele la pierna mucho. No light work, no reaction. Muy bien. Ruth, comentarios. ¿Algo que opinar? 12. Cállate. Parece ser que está muy guapo 2018, pero las farolas... Ahí está, nadie... Uy, abajo las farolas, arriba los hurtos. ¿Qué? Las farolas. En fin, o caso que acabamos de ao concello de Redondela. Mira aí, non se ve suficientemente ben. Esta casa do concello de Redondela. Entón, a cousa ahora mismo consiste en que quédanos kilómetro con 4 para chegar ao noso pabillón. Son lámparas de calle. E pois eche iso, non? Vamos chegar ao pabillón. En teoría chegamos nos antes que os extremeños, o cual está bastante ben. E pois nada. Pues aquí tenemos a... y este mechoncito de pelo, nada que ver, ¿eh? A Paula, a Xavi, a Mar, que quiere ir andando o quiere ir en coche. Yo voy a ir andando. No, yo voy andando. Vamos andando, chicos. Hay que ser rústicos, por favor. Rústicos, No te puedes considerar peregrino Es un si no kilómetro y andas con una medio. mochila de 5 kilos. Claro, que cada uno haga como quiera. Chegamos ao pabillón e o primeiro co que nos en é cun crucifijo así na portería, irmão. Tamén esta xente invitounos a unha oración con eles LOL XD. Entón, por aquí estamos, pois, non los 12, non los 11. E pois, que estamos? Nada, aquí temos lesbianismo. Dominic, contate algo. Ra, light work, no reaction.
Tu misericordia. Carmen. Hace mucho que no salgo yo, Sí, lo siento mucho. mucho. Luego ya. Alba. Algo. Deja a Alba, que está muy concentrada. Por aquí tenemos más masajes. Y luego tenemos a Carlota. Carlota, ¿quieres dar o bredito final? De qué? Non sei, conta un pouco, que tal hoxe? Que tal o pabillón? Voy a dejar esto aquí. Hay una secta satánica. Hai unha secta, no, lo contrario, tío. Yo tengo genuino pánico, Eso É unha secta crucifija. genuino pánico. Iso é unha tapadeira. Isto é o pabillón. Día número 1, redondela, xa vos contaremos como vai. Si nos crucifican a nos. Día 1 sale mal, no es crucificante. Boa tarde, acaban de chegar os extremeños. Estamos literalmente. Decimos, Mar, ¿qué opinamos sobre esta chegada? Es muy loco, el camino fue un poco insufrible, pero bueno, estamos vivos. Yo pensaba que íbamos a descansar tranquilamente, iba a caer así, ¡pum!, a la esterilla, pero Dominic, ¿qué opinamos sobre esta chegada? Up the raw, like what, no reaction. Up the raw, Dominic. Ruth, pues ¿qué opinamos sobre esta chegada? Una anécdota. ¿De quién sería la idea? mira, Carmen Carmen acabó la etapa, vale. Flaqueó ahí medio metro, pero la etapa la hizo completilla casi. Alejandra, ¿qué opinamos sobre esta chegada? Pepinilla. Yo quiero que me sacas. Eu tampouco, ¿Qué? Ay, a Cruz, sí. Alba, ¿qué opinamos? Pues que me voy a. Oh, vale, like we're Que mañana me va a dar una insonación. Chicos, mañana quemamos la chica. Ole. Yo sé que ya voy a. Paula, ¿qué opinamos? Sí, experiencia de dormir en un pabellón con unos extremeños. Ay, esto me lo hacían los de Lara. la francofonía, que se quedaban a dormir todos, Brezo, ¿qué opinamos sobre esta chegada? Estamos pois un pouco que ven sendo invadidos porque non nos enteramos até hoxe a tarde. O mellor non nos importaría tanto si non nos avisasen hoxe a tarde de que iban a estar aquí. Y pensábamos que era coña, pensábamos Que sí, pensábamos que era unha coña gitana. Non sei se vedes aí a cruz de Jesucristo. Nos acaban de... Uy, qué susto. Nos acaban de acercársenos un tío y nos ha empezado a gritar que hemos cogido el camino malo porque vinimos de Gondomar en vez de empezar en Tui. Porque no saben dónde está Gondomar. Pues nada, cogimos el camino mal. Cogimos el camino mal. Doy gracias a Dios por otro día más. Paula, ¿qué nos contamos? Estoy con una energía impresionante, que mi alarma sonó antes que el altavoz y me cagué en todo porque pensé que te había puesto mal. Y todo aquí todo bien. Acaban de despertarnos con un altavoz a 5 en punto, jabornos en todo. Eu de momento estou ben, pero logo hai xente que non tanto. Carmen, que tal? Claro. Levamos 25 minutos ca música. Bos días, hoxe é día 2 do Camiño de Santiago. E hoxe, pues bueno, nos despertamos cunha melodía maravillosa.
Basta que yo me esperaba. El Señor es mi pastor. Nada me falta. Despertamos. Pero el Señor es mi pastor, no era. Estuvieron 30 minutos con música más otros 15 minutos rezando y nos ha ido medio. Y pues nada, de unas excusas para salir un poco antes de las 6. Hoy tocan unos 30 y pico kilómetros a Barro. Y vamos a ir hacia adelante porque salimos de noche para que no nos pille sol hasta relativamente tarde. Acabamos de encontrar a primeira frecha do camiño dende que saímos de Gondomar. Que barbaridade! Hoxe comezamos o camiño de Santiago ben... Agora vamos polo bo camiño. Vamos polo bo camiño, xa non é un mal camiño. Pero... ¡Coñeches o camiño malo! Vale, vamos a pretender que estou aquí. Estamos nun sitio sen iluminar. Hai que parar. Guau. Estamos nun camiño oscuro. Paula, non se che ve, pero di algo. Me voy a arrancar el tobillo. Carlota, ¿qué nos contamos? Que antes intenté subirme así la pierna, pero es que me toca ayudar con la mano porque tengo un dolor aquí, no puedo. Y estoy escuchando jazz. Di que sí. No, sí voy bien. No, ojalá. No sé qué me... A costa verdecente, oh rayo transparente, no, nazón de Breogán, nazón de Breogán, Qué vistazos, hermano. Pues nada. Paula, ¿qué opinas de estas vistas? Muy bonitas, pero sí que me hace todo el tobillo. ¿Qué opinamos? ¿Qué opinamos? Alejandra está sacando una foto. ¡Saldo medio! Esta xente non ten xeito ningún. Estamos en Redondela, bueno, cesantes, ¿vale? Esta vista es demasiado bonita como para chamar a Redondela. Entonces estamos en cesantes. Mirad, has vistas que he ido a Pontevedra. Boa tarde. Estamos aquí nunha costa bastante empinada. Nico, di algo. Hola. Pois nada, creo que deixamos atrás a xente e estamos camiña a Pontevedra e logo temos que ir hasta Barro. No sé si la tengo... Pero Juan me pusieron que esté fatal, así que yo no. Ah, este quedó bien. Bueno, estamos por un camiño, camiño alternativo, porque somos chicas alternativas. ¿Qué nos contamos, Brezo? ¿Por qué corres? Ponte. É a Santa da Ponte. Para, foto, foto. Ven. A Santa da Ponte. Tienes que llegar a Ponte. ¡Fuera! Andando, Que o pase VIP o ceo non vais maltratas aos santos. Bueno, Mar y Carlota, ¿qué nos contamos? Dame os pés, un montón. Estou a sufrir, Sí, muchísimo. Eu estou relativamente ben, o que pasa é que levamos 20 anos casi chegando a Pontevedra e non chegamos a Pontevedra. Eu quero chegar a Pontevedra porque tiño fame. LOL. XD. Non se ve o suficiente.
Pero mirade por onde acabamos de pasar. Isto é un arco, porque estamos xusto debaixo do centro da cidade de Pontevedra. Isto quere dicir, Pontevedra está en riba nosa e nos estamos camiñando a beira do río por un camiño complementario, o cual está super guai, pero ao mesmo tempo temos que chegar á Xunqueira de Santa María de Alba e non sabemos como exactamente facer iso, porque este camiño complementario non ten saídas. Pero chegaremos. ¡Saída! ¡Bien! ¡Bien! Y estamos, ahora, pues nada, xa non hai problema. Vamos a andar os nosos 3 kilometriños hasta Santa María de Ambra. Que no, Santa María de Alba. Que no, que se vengan ellos para acá, yo paso. Y nada. Gracias. Carlota, ¿qué estás a beber? Ajuña Cabrilloa. Eu collime un fucetea. Estamos aquí. ¿Qué pasa? Que decidimos andar 4 kilómetros hasta el sitio donde van a comer. De 22 que somos, estaremos aquí como 7 o 8 y el resto están no coche. Vaya camiño. LOL. Update, nos han traído una tapa de patatas con salchichas. Está buena, Carlota. Está buenísima. Con la salchicha yo no la probaría, pero... Gracias. Día 2 do camiño. Ay, tengo crema solar en la cámara. Día 2 do camiño. Éramos 11 alumnos de cuarto de la ESO. Solo quedo yo. Estamos aquí, un par de padres ahí atrás, Nico y miña nai. Y bueno, aí diante máis pais. Poderedes adiviñar que nos acaban de tocar uns 4 kilometriños do sol. Pero agora hai sombra. Estamos maravillosamente. E temos que chegar ao Concello de Barro. Pois nada, a maioría da xente, casi todo o mundo, menos 3, acabaron a etapa en Pontevedra e non deron para máis. E dos 3 que decidimos andar hasta Barro, as 2 que quedaban xa non deron po que quedaba. Abortaron. Efectivamente. Entón agora imos... Pensaba que escribieron un animal. Imos continuar. Mamá, ¿quieres decir algo? ¿Quién es? No, es para un vídeo, porque voy a hacer un vídeo blog del camino. Aquí andamos, dándolo todo. Orreos en Channing Taito. ¿Qué? Bueno, Nicolás. ¿Qué? ¿Estamos? Estamos. Llegamos ya, o sea, no, estamos a 200 metros del albergue. Llegamos ya. No, es por allí. Vamos. Paula, comida. Lentejas, muy buenas, pican un poco, pero nada exagerado. No le hagas. No pica. Me tienen un regustillo. Bueno, a mí servironme o triple do que serviron a ela. Alejandra, ¿qué te va a decir al respecto? A saber cómo tengo el pelo. Pues el viernes ya tengo cosas que hacer. Vale. Comida. Y yo mañana. La nada, el aire, porque el sol me alimenta. Un poco de Si el sol te alimentase, hubieses hecho los 30 kilómetros. Fanta caliente. Bebí un sorbo y ya no más. Claro, Paula fue a buscar a Juan Fría. Este estaba ahí a la vela como un porco. Una porca, perdón, porca salvaje. Ruth. Agua y pan, porque... Pues estamos Alba. Y eso no está caliente. ¿Lentejas? Me voy a hacer ahí un choripán. Carmen, ¿qué nos cuentas de tu comida? Espera, te voy a robar. Enfoca la comida, espera. Xavi, enfoca la comida. No es para la rica que tiene la H. Ah, vale. Porque yo pensaba que íbamos a cenar ya. Ali, non sei se ve suficiente porque tiña mamando medio, pero tiña unha paella con unha pintaza que cajona. ¿Qué paella? Arroz con... Ya, lo habían llamado paella, pero non ten nada de paella. Tengo de paella o que eu de... Entonces,
O veredicto final que teño que dar ao respecto é que estou super feliz de estar facendo un camiño con esta xente, pero a comida podía estar mellor. El único que lo ha hecho entero. Teño medo de ir ao inferno, colleume psicosis religiosa. Piquiño. Carlota. Ven. Vengo a actualizar mi estado de salud porque es nefasto. Perdón, tengo que escuchar. La lavanda está riquísima, pero no me gusta nada. O sea, las flores de la lavanda, las abejas cuando van a coger, se dejan el néctar en la flor. Entonces la comes y sabe a miel y está riquísimo. Un nudo aquí que, No, yo estoy bien. que no se pudo sacar. Y 4 en el otro pie. Que no se va a poder sacar. Pero Carlota los está reduciendo muy bien. Porque además es que se nota el chimpito del nudo. ¡Pan Bimbo! Fiambre e caramelos, pois que non cerrastes ben que tomedes un Graciñas. pero tomarlo fuera. Oye, Ruth está modelando ahí atrás. Digo, si te puedo hacer así o no. Vale. Eso. Cuenta. 60 extremeños. Vale, ¿sabes cuándo nos enteramos? Alrededor de 2 horas antes que eso iba a ocurrir. después de 21 kilómetros de polígono industrial. ¿Qué polígono? Tuve que subir todo Cubi, madre. Cubi. Sí, sí, sí. Esos 60 extremeños. Vale, llegamos, aún no habían llegado los extremeños. Entramos, vemos como hay una cruz gigante de madera En la portería. en la portería del pabellón. Ahí empezamos todos a rezar y a bendecir. No, el bus era Matamoros, yo iba a ser el primero. No, pero nos invitaron, nos dijeron. Sí. Si queréis, podéis. Ya hay mucho barullo. Si queréis, podéis rezar con nosotros. Yo casi voy. O sea, pelitero casi va. Por el FOMO. Eso. Luego, ¿qué más pasó con los extremeños? Pues nada, que nos despertamos. Casi no nos dejan. Claro, primero estuvieron. Claro. No puede ser. Que Xavi es el único que lo hace. Eso. Luego nos despertamos. Bueno, unos ronquidos que, Dios mío, me mato. Casi me. Pero les has dicho ya que estuvieron rezando hasta medianoche. Ah, no, porque yo estaba dormida en ese momento. Estaban rezando. Fue solo rezar. Era esta. Me acuerdo que me desperté. Estaban en línea. Empezamos a escuchar. Creo que estaba con Daniela, me acuerdo. No, yo también estaba despierta. Un coro de. Y sale Pablitos, que fue a buscarte a ti. Sí. Y dice, estar en círculo rezando. Y se escuchaba tú sabes. Sí, yo me dormí antes. No, yo estaba despierta. Vale, continuemos, vale. Y ahora lo de las 5 de la mañana. Claro, nosotros nos íbamos a despertar A todos las 5 de la mañana. Para que así poder caminar y que no nos pille el sol. Eso, a las 5 de la mañana. De repente nos despertamos. Música de Jesucristo. Dios está aquí, está aquí. Sí. A las 5 de la mañana. Yo de arriba abajo a Dominic. Es verdad. Con la mano. Estaba sin camiseta porque quiere ser un hombre sexy en paz, ¿sabes? Ya está, por hoy ya basta. Entonces. No, pero si así está siempre. Así está siempre. Estamos acostumbrados. Así menos. Ah, Eso, miró a Dominic de arriba abajo. Me pido Y primero luego, mañana. eso, empezó a hablar, no sé qué. Empezó a toquetear un poco a Pelitero. En plan, de repente le agarra y dice: ¿cómo habéis cogido el camino malo? Porque yo le dije que no habíamos cogido el camino, sino que habíamos salido de nuestro pueblo y pues para llegar al camino habíamos ido por polígonos y todo eso. Y luego nos estuvo gritando 10 minutos que fuimos por el camino malo y que lo aceptásemos. Y luego de eso me miró a mí y me dijo: pero yo a ti ya te he visto. ¡Ay! Tú estabas jugando al parchís con una señora en la playa. Y convencidísimo.
riéndome diciendo, y yo riéndome diciendo, no. No, que Y sí. él diciendo, que sí, que yo te he visto, que te he visto, ¿quién eres tú? Eso, por la mañana estábamos andando y de repente me dice, sí, mis nuevos amigos, y me agarra, mi nueva amiga, y me agarra. Eso no lo sabía. A mí también. Cuando me suelta, me miro yo con Dominic con cara de asustado. Mentira, me miras a mí y me dices, también, os miré a todos. Sí. Y el padre de Dominic se empezó a partir el culo. Como siempre. Dios mío, no madre, el padre de Dominic es lo mejor que me ha ocurrido en la vida después de ver eso. Después de Brezo. Es el hombre más gracioso, son iguales. Tengo una foto, Dios mío, te tengo que enseñar la foto. Buenos días, alegría. Oye, me he dejado el chaleco. Alba, ¿qué nos contamos? Pero voy a hacer los 11 kilómetros de la primera etapa. Y luego veremos. Intentaré hacer más de 11, pero tampoco creo que llegue. Yo haré los 11 y luego decidiré. Yo no sé ni si doy hecho los 11, sinceramente. Verdad. Perdón, Ruth. Hoy están las narices de las fotos. Bo día. Estamos aquí. Estábamos na camiño día número 3. Dobrouse mo pau, non sei si veis ben. ¿Qué opinamos, Mar? Que se me ha roto el zapato, que no vuelvo a pisar Au. barro, que... Pero no hace calor, ¿eh? No, estás muy bien. Lara, Les acaban de dar un rodeo de 2 horas para hacer 2 kilómetros. Y para estar Estoy en un restaurante. enfadada, en barro. tengo rabia reprimida, pero vamos por un camino muy guay y no hace nada. Carlota, tenemos cascos. Nicolás, ¡Por fin vamos a entrar en camino! ya estamos en camino. A mí me gusta máis, bueno, depende. En xeral, hoxe temos que andar até Padrón. Vamos a entrar na provincia da Coruña. Mar non vai chegar tristemente, porque seguramente deixo o camiño, porque entramos xusto Padrón a primeiro pueblo e non van chegar. Entonces, Mar tristemente non vai chegar a Coruña. Nada, vamos hacia adelante. Carmen, 50 kilómetros hasta Santiago, ¿qué tal estamos? Bueno, ahora voy más o menos bien. La rodilla ahí un poco jodida, pero bueno. Ruth. Salimos bien. Twist and shout. Alba, ¿qué tal? 50 kilómetros a Santiago. La verdad, me duelen mucho los pies. Tengo muchos... Han caído muchos también por el camino. Sí. Y pensaba que ya vemos más de la mitad para ser el tercer día. Vamos más de la mitad. No, me refiero al camino. Si son 100, vamos por... Si quedan 50. 120. Gracias. Día 3, coche. Día 3 y acabamos de acabar unha parte significante da etapa. Acabamos de chegar a Caldas de Reis relativamente ben de tempo. Agora toca, bueno, claro, fixemos media etapa de Barro Teiquín e agora nos toca camiñar unha etapa máis até Padrón. Aí atrás están ben, collemos un ritmo forte, non nos paramos para nada e estamos xa cruzando o río Umia, que pasa por aquí por Caldas. E levamos 13 kilómetros andados hoxe, porque o alcalde de Barro nos fixo dar unha voltiña de aproximadamente uns 2 e mirad o río que bonito é. Entón, agora é chegar até Padrón. Grazas. Chegar até Padrón.
Xoel, a miña chancla, Xoel. ¿Cuánto tiempo? Estamos aquí nun baño en Caldas de Reis. ¡Por fin! Di algo. ¿Qué opinas sobre Caldas de Reis? Que ten moito sentido a seu nome. Y hay muchos caldas De Reis. que pertenecen a los reyes. Efectivamente, por eso se llamaba Caldas de Reis. 23 minutos. Y Carmen. Ahí, hola Carmen. Tardaron un minuto más que los Mira qué guapa. Mira qué guapa. ¿Qué pasó? Guapa. Gracias. Se sella aquí. Don't stop me. Don't wanna stop at all. Game. Oh baby, baby, oops, you think I'm in love. As Cruces de Pedra, na Galiza. Ruth, ¿qué opinamos? No. Mar. ¿Qué tal, Brezo? Bueno, hemos hecho una super... íbamos a 4,6 kilómetros por hora, que es bastante. Hemos recorrido 5,6 kilómetros en una hora o escasa, yo creo. Y íbamos cantando todos felices, o sea que bastante bien. Ahora estoy un poco cansada, pero bueno. Pois iso que dixo Brezo, acabamos de andar uns 6 kilómetros ou así nunha hora e pico, 4,9 por hora. Tomamos un descansiño pequeno antes de chegar, pero, joder, como teño pelo, tomamos un descansiño pequeno antes de chegar, y logo seguimos, sellamos nun bar, e ahora mesmo estamos en Carracedo, Caldas de Reis, e o plan agora é facer 6 hasta Valga, 2 até Ponteza e Sures e 2 máis até Padrón, e estaríamos en Padrón e mañán, carallo, Hola. mañán Santiago. Chicos, máis lle vale a Tolli Moreno sair a dicirme que son unha persoa maravillosa, porque a cuesta que estamos a punto de facer, Nico e eu, non me ten gracia ninguna. Estamos indo a Valga. Sendo perseguidos por Super Condomario, que está ali atrás, a casi uns 100 metros. Íamos a andar hoxe ata Padrón. Ao final temos que andar ata Escravitude, que é concello de Padrón, pero máis lonxe. Entón o primeiro é chegar até Valga. Logo dai, Pontecesures, Padrón, como sempre. E logo andamos outros 5 km ata Escravitude. Deberíamos de acabar no 22 ou por aí. Entón mañán vai ser a etapa máis curta, con diferencia. Vamos a entrar na provincia da Coruña. Por fin. Imos cruzar o río Ulla e estamos bastante ben. Doenos un pouco, temos que estar no parque de Padrón ás 7, que son ás 7:01. Pero vamos chegando. Estamos cruzando o río Ulla e imos ir a Coruña. Estamos con Mar, Ruth, Carolina e o río Ulla. Chegou o Mar a Coruña! Y le queda esclavo. Estamos no concello de Padrón.
Alba, estamos en el Concello de Padrón. ¿Qué tal la ruta, Alba? Pues mira, la rodilla. Vale, a ver. Primero, tengo morena la punta de la... A diferencia entre a miña perna e o meu pé, pensábamos que era polvo, pero non é. É unha cousa forte. Mi experiencia. Es un dolor tan... Al principio pensaba que no iba a andar hasta... Iba a decir Panzón, ¿dónde estamos? Padrón. Padrón. Y pensaba que no iba a llegar. Pero al final andábamos ahí un poco y ni tan mal. Y debimos hacer... No, 5 kilómetros no llegamos. No, Algo 5 así. no. De Porque si no, 10. te habrías llegado a Valga. Me cago Bueno. en puto Valga. Pues a Vale. lo mejor hicimos 3 largos o algo así, no sé cuántos hicimos. Y bueno, vino mi padre a buscarnos, tal. Que también costó porque no lo encontrábamos. Bueno, Y viene. también estuvimos en unas conversaciones aquí, estas tres. Sí, nos encontramos con un ciclista súper majo. Con una cámara de 12.000 Alma, euros. digo entre nosotras. Luego, vale, había como una fábrica así medio rara. Y mi padre viene ahí y tal, vale, llegamos aquí ya otra vez. Y Mar nos había dejado sus palos. Vale, pues al parecer ella tenía 2, el que lleva Carmen y el que llevo yo ahora, ¿no? Ay, gracias. Eres muy guapa. Y claro, volvimos con solo uno. Silencio, estuve entrevistando a... Vale, vale. Y volvimos con solo uno. Y este palo... Vale. Pone aquí... Mar... Bueno, ahora está al revés porque si no, no. 2020, tipo, es un palo que le tiene mucho cariño. Y volvimos sin él. Y yo, madre mía, pero ¿dónde está? Que no sé qué. Y vuelvo con mi padre hasta allí. Nosotros estamos con una cabañita que era así muy mona. Y vamos para allí. Y vamos para allí y no lo encontramos. Y yo ya me pongo histérica. Vale, espera, es algo así. Bueno, Esta no sale completa. vale, llego y no estaba. Y yo llorando ya de, madre mía, Mar me mata, que este palo lo ama, no sé qué, yo ya no sé qué hacer. Y mi padre, que tiene un instinto que, madre mía, dice, vamos a la fábrica. Ah, creo que la hormiga no quiere. ¿Qué estaba diciendo? Vamos a la fábrica. Ah, que a ver si ahí estaba ahí apoyado el palo. Yo llorando que no lo encontraba. Y al final venía su marido. Y estamos ahora ¿Qué cosas esperando nos la cosa. contamos? Pois eu teño que contar. Mientras eles conversaban con ciclistas, nos metimos nun bar. Nos metimos nun bar, no, era como un baixo aí que redactaron como local. Pedimos unhas bebidas porque necesitabas consumición para que che sellasen. O sea, era súper bonito. O tío empezou unos a dar a chapa sobre os indígenas e que lle romperan a cabeza un cabalo e non sei que cousa. E un segundo. Y luego pues nos estuvo falando de olla, de que iba a olla todos los días, todos los años y qué experiencia. Total, que estuvo falando 20 minutos de algo que ninguén quería escoitar. Cuando tiñamos aparentemente que estar aquí en Padrón a 7 y llegamos a 7:23. Entonces, pues hizo. Cansados ni leches, chicos. Hoy vamos a dormir de la hora. No, ya cansadillo. Estamos loquísimos, chaval. O sea, esto es una locura. Está aquí la gente llorando. Han hecho 90 kilómetros. 90 que mañana estamos en Santiago de Compostela. Vamos a comernos el cacho porque... Uy, qué me los llevo. Llevo un bulto. Porque hacen como muchas vueltas y vamos a ir directos porque somos unos cracks. Hemos llegado a Redondela y vamos a sobrevivir a Milladoiro. ¿Sobrevivimos a Milladoiro? No vamos a sobrevivir, Sí, sobrevivimos a Milladoiro, Xavi. Esto Tipo, es... el camino no Ay, es mira, lo sí malo, tengo lo malo mano. es pasar por Milladoiro. Pues ya está. Hemos subido la cuesta del Cubi. No podemos pedir más. Ya está. Bueno, es que esta gente no pasó por Valga. Yo lo pasé muy mal en Valga. Hoy voy a hacer lo mismo que tú. Mar, qual é o noso estado agora mesmo? Doeme todo o corpo, estou un pouquiño mal física e psicolóxicamente, pero imos comer. Ou non? Ruth. Sigo esperando tamén. Pues eu físicamente tamén estou bastante mal, psicolóxicamente igual non tanto. Eu estou peor psicolóxica que físicamente. Bueno, a min trouxeron a comida. O que pasa é que non sabemos si pediríamos, porque aparentemente sí, pero resulta que non. Sigue falando, Ruth. Bueno, creo que mañana vai ser un gran día. Se podemos dormir a total. Só facer 2 tercios do que levamos facendo todos os días. Creo que podemos... Entonces, o caso é que estábamos naquela mesa, pedimos ou non, e agora estamos nesta mesa. Eu teño. Entón, aparentemente pedimos, pero non sabemos.
Entón, é cuestión de comer e dormir. E mañán outro día, tristemente, chegaremos a Santiago. Tenemos aquí a una muerta de hambre que acabamos de alimentar por primera vez en 5 días. ¿Cómo se siente tu primer plato? Qué guay. Alba, ¿qué tal? Día 4 de camiño. No. Estamos muertísimos todos. Hoy despertámonos un poco más tarde, pero también porque nos fuimos a dormir súper tarde. Pero estuvieron retidos en un restaurante muchísimo tiempo. Entonces llegamos aquí como para dormirnos aún más. Están nos dando ánimos. And if a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. There's a light that never goes out. There's a light that never goes out. You gon' watch me pull up on your body, then just I'ma take your clothes up in the water, splash you around and get you blessed like holy water. Sí, conozco Gondomar, sí. ¿Qué opinamos? Son súper bonitos. No, yo también. Mira. No, gracias. Acabamos de entrar a un sitio súper perigoso porque somos uns fans da adrenalina. Estamos en Milladoiro, concello de Ames. Oh my god, somos unas locas y unas extremas. Mar, ¿dónde estamos? En el Mercadona. ¿Qué Mercadona? De Milladoiro. De Milladoiro. Brezo, ¿qué opinamos? Yo tengo los pies un poquito muy pero bueno. Bien. ¿Todo bien? It's Dominic Us, it's the carretera, it's the dust. Alejandra, ¿qué creemos? ¿Qué estamos opinando sobre lo que queda de camino? Sí, se puede. Es poquito. ¿Qué voy a decir? Lo que quieras. Light work, no reaction. Of course. En xeral, estamos ben? Chegas a Santiago? Chegas a Santiago? Chegas a Santiago? Chegas a Santiago. Mi alma sí. Imos aló. Delante de la catedral bailas así, Acabamos de pasar o mojón do Demo o kilómetro 6,66. Eso, ¿qué opinas? Eu estou moi centrada en cantar Under Pressure. A verdade esperaba que fuera un 7 ou un 6 moi alto, entón estou moi contenta, me da igual. ¿Y vos qué opinades de que acabamos de pasar o mojón do Demo? Las 6:66. Voy a entrar en psicosis religiosa, yo también. Miles and I would walk 500 more just to be the man that walked 1,000 miles. Para pa, para pa. Mira de aquel bar, vale, pois vamos, pensábamos que o camiño era por aí, non é por aí. ¿Cuántos kilómetros faltan até Santiago? ¿Cuántos kilómetros para Santiago? ¿Cuántos? 4. En plan son 5, pero primero número 4. On my touchstone telephone. 3 kilómetros para Santiago y acabamos de meternos por un camino. ¿Qué? Te echaba de menos, Carmen. Carmen, ¿qué puña o camino que escollemos?
camiño, Alba. Aventura. Básicamente o camiño é 600 metros máis curto. E pon aventura. Xavi, apunta el sol. ¿Dónde está el sol? ¡No! ¿Dónde está el sol? Son las 3:40 y mirade, podríamos ir por aquella sombra, pero somos uns aventureiros. That's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light work. No reaction. Woo! Ah, no sé ya. Otro. Gracias. Estamos na Alameda. Like, no reaction. Sí, vamos, vamos. Vamos andando. Carmen, Carmen. ¿Dónde estamos, Carmen? Santiago. ¿Dónde está Alejandra? Quiero un baño. Ojiño, piojiño. Una paloma. ¿Sabes? Isto é unha referencia, porque María se folló una paloma. Y José. José no sabía nada de eso. 9 meses después nace Jesús de Nazaret. Claro, ahora todo ten sentido. Psicosis religiosa, psicosis religiosa. Psicosis religiosa. Estamos a casa. ¿Dónde estamos, Alba? En Santiago. Bueno, en la catedral de Santiago. Breta, ¿dónde estamos? En la catedral. Carlota, ¿dónde estamos? Cofre. Bueno, hacemos todos un tiempo, Por fin. Me voy a colocar los Buah, qué bienos fotaza cafetines para la foto. Está ahí. ¿Cómo estamos? Cansados. Sí, mira, espera, enfócame. Pues ¿a quién tenemos que esperar? Empieza por Paco y termina por ¡Ferreira! No, que lo tenemos que esperar, va en serio. Sí, otra vez. Llega 1 hora y media tarde. No, que Pues hoy va a llegar 20. Da un testimonio, por favor, después de rematar el camino. Pues la verdad, sinceramente pensaba que iba a ser como más como alucinante llegar a la catedral, Sí. pero como que se Sí, chafó ¿eh? un poco. Porque, o sea, era en plan, no, esperad, que tenemos que ir juntos, Sí. y no sé qué, y ahora esperad, no sé qué, y ahora estamos sentaditos esperando al manito Paco Ferreira, Paco que nos Ferreira. fuimos a las piscinas porque el señorito no quiso llegar a la hora y vino una hora y media tarde. Supuestamente habíamos llegado tarde nosotros. Mar, ya que estás de paso, da tu testimonio. Que eso, que me ha dejado en mal cuerpo, se me ha roto el tenis. Y bueno, ha estado muy bien, me lo he pasado muy bien, hemos sufrido mucho. Me he enfadado con un montón de alcaldes y con un montón de pueblos y ciudades, pero hemos llegado. Ruth, da tu testimonio. Mira, que te lo No se te escucha nada. Paula, tu testimonio. Dominic, ¿algo que decir? Light work, no reaction. Carmen. No te escucho. No, va a hackear la RAE y va a poner... No sé si se escucha. Lara. No sé si se está escuchando a los de allí, tenéis que hablar más alto. Reventada está. Alejandra, o tu testimonio. Es que me duelen los pies. Definitivamente, si tenis no parece. Dame que son siempre Mira cómo levantó la cara. Carlota. ¿Qué? ¿Lo quieres Tu testimonio. Lo leo yo.
sin más. Y Brezo, ¿cuál es tu testimonio final? No tenía ideas. Para referirse a uno o varios. Claro, un segundo. Finalmente llegamos a Santiago de Compostela. Un pouco decepcionante porque ainda a esperar polo alcalde e ainda ter que esperar para entrar á Praza do Obradoiro, como que renova máis un pouco, pero agora estou aquí sentado con estas vistas á catedral e a mellor sí que vale a pena. Pasei non moi ben, pasei non moi mal, pero tamén o pasei moi ben. E aquí remataría a parte de Camiño de Santiago 2025. Yo seguiré tratando de ser mejor. Grande también, Postre. Queríamos un gofre, non hai gofres en Santiago aparentemente. Esto de Kinder Bueno. Podía estar mellor, pero bueno, tiña moita fame. La peor crepe que me he comido en mi vida. Por aí vai, o sea, unha Con cousa. diferencia. Unha cousa. Y es difícil hacer mal una crepe. O sea, esto está bueno por la Nutella. Estamos no Concello de Padro. Porque estamos xusto debaixo do centro da cidade de Pontevedra. Isto quere dicir, Pontevedra está en riba nosa e nos estamos camiñando a beira do río por un camiño complementario. O caso que acabamos de ao Concello de Redondela. Estamos en no Concello de Gondomar. Mar, di algo. Estoy muy emocionada por esta maravillosa experiencia. ¿Oh? ¿Es vídeo? ¿Me estás grabando? No, es una foto. ¡Ah! Es un selfie. Ah, vale.